Una mesera se acercó a un millonario y le dijo que no cerrara trato con su mejor amigo porque él lo traicionaría. A la mañana siguiente, había un auto de lujo cerca de su humilde casa para avisarle que me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El Café El Mirador era un lugar donde la elegancia se respiraba en cada rincón. Los grandes ventanales reflejaban la luz del sol matutino, bañando de un brillo dorado las mesas perfectamente dispuestas. Los clientes eran siempre los mismos: empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad que disfrutaban de su café como un ritual sagrado. Para Claudia, una joven mesera de 27 años, este lugar era su rutina diaria, su cárcel dorada. Entre las bandejas y las órdenes, vivía con la mente puesta en las cuentas atrasadas de su pequeño apartamento y en las medicinas de su madre enferma. Esa mañana, sin embargo, sería diferente. Desde que comenzó su turno, algo en el ambiente se sentía extraño. Al fondo del salón, en una mesa reservada para clientes VIP, Mateo Hernández y Juan Morales discutían algo importante. Mateo, el joven heredero de un imperio empresarial, tenía un porte carismático y confiado. Su elegancia natural y su mirada amable contrastaban con la intensidad fría de Juan, su socio y amigo de toda la vida. Claudia se movía entre las mesas con pasos ligeros, llevando una bandeja cargada de capuchinos y croissants. Al pasar cerca de la mesa de Mateo, no pudo evitar escuchar fragmentos de su conversación. «Esto es crucial para el futuro de la empresa», decía Juan, con una sonrisa que parecía ensayada. «Si firmamos hoy, consolidaremos nuestra posición en el mercado internacional. Confía en mí, Mateo. Este es el paso que necesitamos dar». Mateo aceptó, revisando los papeles con atención. «Lo revisaré una vez más en casa. Prefiero no apresurarme». Claudia siguió su camino, pero algo en el tono de Juan le provocó un leve escalofrío. Había algo calculador en su forma de hablar, como si estuviera presionando demasiado. Intentó sacudirse la sensación de incomodidad. No era asunto suyo, se recordó. Minutos después, mientras recogía una mesa cercana, Mateo se levantó para ir al baño, dejando el contrato sobre la mesa. Juan, en cambio, se quedó sentado, observando el documento con una expresión de satisfacción. Luego sacó su celular y comenzó a hablar en voz baja, creyendo que nadie lo escuchaba. «No te preocupes, él firmará hoy», dijo con un tono que heló la sangre de Claudia. «Cuando lo haga, la empresa será nuestra. Solo asegúrate de que los fondos estén listos. Esto va a ser más fácil de lo que pensé». Claudia se quedó inmóvil detrás de una columna, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Había escuchado bien? ¿Juan estaba planeando traicionar a Mateo? Miró de reojo al empresario mientras hablaba por teléfono, su sonrisa arrogante confirmando lo que acababa de oír. Su primer instinto fue alejarse, fingir que no había escuchado nada. No podía permitirse perder su trabajo, no con su madre dependiendo de ella. Pero entonces vio a Mateo regresar del baño, desprevenido, confiado en el hombre que claramente planeaba destruirlo. «Disculpe», dijo Claudia, antes de poder detenerse. Su voz temblaba, pero algo en su interior le exigía hablar. Mateo se detuvo, sorprendido por la interrupción de la mesera. «¿Necesitas algo?», preguntó Mateo, con una mezcla de curiosidad y amabilidad. Claudia tragó saliva. Sentía que las piernas le temblaban. «Escuché algo que creo que debería saber. Es sobre su amigo», dijo, bajando la voz. Mateo frunció el ceño. «¿Qué pasa con Juan?». «Lo escuché hablando por teléfono. Estaba diciendo cosas sobre el contrato. Dijo que cuando usted lo firme, la empresa será de él. No sé todos los detalles, pero creo que está planeando algo en su contra». El rostro de Mateo pasó de la confusión a la incredulidad. «¿Estás segura de lo que escuchaste? Juan y yo somos amigos desde siempre. No tiene sentido». Claudia confirmó con firmeza. «Lo escuché claramente. Sé que esto puede parecer extraño, pero no podía quedarme callada. Me pareció importante advertirle». Mateo la miró detenidamente. Había algo en su mirada que irradiaba sinceridad, una especie de valentía que no esperaba encontrar en una simple mesera. Pero aún así, la duda lo asaltaba. ¿Cómo podía traicionarlo alguien que conocía desde la infancia? «Gracias por decírmelo», dijo finalmente, con un tono serio. Luego regresó a su mesa, fingiendo que todo estaba normal. Desde el mostrador, Claudia observó cómo Mateo retomaba la conversación con Juan, aunque ahora con una actitud más reservada. Intentó concentrarse en su trabajo, pero el peso de lo que acababa de hacer la mantenía en un estado de ansiedad constante. Cuando su turno terminó, Claudia regresó a su pequeño apartamento en el barrio obrero. Mientras preparaba la cena para su madre, los pensamientos sobre Mateo y Juan no dejaban de rondar su cabeza. ¿Le habría creído? ¿O pensaría que era una mentirosa? Esa noche,
Mientras intentaba dormir, un ruido la despertó. Se levantó y miró por la ventana. Afuera, bajo la luz tenue de un poste, un auto negro estaba estacionado frente a su edificio. Era un modelo de lujo, completamente fuera de lugar en aquella calle humilde. Dentro del vehículo, un hombre de traje oscuro la observaba fijamente. Claudia sintió que el pánico se apoderaba de ella. Cerró las cortinas rápidamente y se apoyó contra la pared, intentando controlar su respiración. ¿Quién era ese hombre? ¿Tenía algo que ver con lo que había dicho en el café? El motor del auto rugió y el vehículo se alejó lentamente, dejándola con más preguntas que respuestas. La noche después de la advertencia de Claudia había sido una tormenta en la mente de Mateo. Su confianza en Juan, construida sobre años de amistad, empezaba a resquebrajarse. Mientras caminaba de un lado a otro en su sala, su mirada se detenía en el contrato que había traído del café. Estaba sobre la mesa de cristal, con cada página ordenada y marcada por las notas de Juan. Intentó convencerse de que Claudia debía haberse equivocado, pero la duda estaba ahí, clavándose como una astilla. Esa mañana, Mateo decidió enfrentar su día con la misma rutina de siempre, aunque por dentro sentía que algo había cambiado. Al llegar a su oficina en el centro financiero, se sumergió en la revisión del contrato, esta vez con más atención a los detalles. Aunque no era abogado, había estudiado lo suficiente sobre finanzas como para detectar una cláusula extraña en las páginas finales. Algo sobre derechos de voto transferibles a un tercer socio en caso de ausencia prolongada del propietario principal. Esto es raro, murmuró para sí mismo. Cerró el documento con un movimiento decidido y llamó a su asistente personal. Necesito que me contactes con el abogado de la empresa. Dile que quiero una revisión completa del contrato que me entregó Juan. Que sea hoy mismo. Mientras esperaba la respuesta del abogado, Mateo decidió regresar al café El Mirador. Sentía la necesidad de hablar nuevamente con Claudia, quizás para obtener más detalles o simplemente para agradecerle por su valentía. Al entrar al local, buscó con la mirada entre las mesas, pero ella no estaba. Disculpe, le preguntó a una de las meseras. ¿Claudia está trabajando hoy? La mujer negó con la cabeza mientras equilibraba una bandeja. Claudia pidió el día libre. Creo que tenía que cuidar a su madre. Mateo aceptó, aunque la respuesta no alivió su inquietud. Sentía una extraña urgencia de encontrarla, como si esa conversación pendiente fuera clave para desentrañar todo el misterio que ahora lo envolvía. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un mensaje inesperado de Juan. Mateo, tenemos que cerrar el trato esta semana. No podemos permitirnos retrasos. Avísame si necesitas alguna aclaración sobre el contrato. Mateo leyó el mensaje con cuidado, como si intentara descifrar algo oculto en sus palabras. La insistencia de Juan ya no se sentía como el entusiasmo de un amigo, sino como presión calculada. Respondió con un tono neutro. Estoy revisando los detalles. Te avisaré cuando esté listo para firmar. Justo después de enviar el mensaje, la llamada del abogado llegó. La voz al otro lado de la línea era directa y profesional. Señor Hernández, he revisado las cláusulas que mencionó. Hay algo que definitivamente debe preocuparle. Si firma este contrato, estaría cediendo una parte significativa del control de la empresa en caso de cualquier ausencia prolongada. No es algo común en acuerdos de este tipo. Recomendaría no firmar nada sin una renegociación previa. El corazón de Mateo latió con fuerza. Aunque no era una prueba directa de la traición de Juan, era suficiente para confirmar que algo no estaba bien. Decidió que no podía enfrentarse a esto solo. Esa noche, en la tranquilidad de su departamento, Mateo buscó en su agenda un contacto que no usaba desde hacía años. Alejandro Ríos, un detective privado que en el pasado había trabajado para la empresa durante un caso de fraude interno. Sabía que Alejandro era eficiente y discreto, justo lo que necesitaba en ese momento. Hola, Alejandro. Soy Mateo Hernández. Comenzó, después de que la llamada fue atendida. Necesito tu ayuda con algo delicado. Se trata de alguien cercano a mí, un posible caso de deslealtad empresarial. La respuesta de Alejandro fue inmediata. Dime dónde podemos reunirnos, Mateo. Esto es mejor discutirlo en persona. La reunión fue pactada para el día siguiente. Mientras tanto, Mateo no podía quitarse a Claudia de la cabeza, porque había decidido advertirle. ¿Qué arriesgaba ella al hacerlo? Decidido a encontrar respuestas, pidió a su asistente que localizara su dirección. Sabía que podría parecer una invasión a su privacidad, pero sentía que necesitaba cerrar ese círculo. Claudia, por su parte, vivía horas de tensión. Desde que había visto el auto negro frente a su casa, no podía evitar mirar constantemente por la ventana. Su madre, doña Carmen, notaba su inquietud. ¿Qué te pasa, hija? Estás más distraída que de costumbre, dijo mientras trataba de levantarse de la cama.
Claudia negó con un gesto. No es nada, mamá. Solo estoy cansada del trabajo. Doña Carmen la miró fijamente. Siempre dices eso, pero hoy hay algo diferente. ¿Te pasó algo en el café? Por un lado, no quería preocupar a su madre. Pero por otro, sentía la necesidad de desahogarse. Escuché algo que no debía. Mamá. Tuve que advertirle a alguien. Pero ahora siento que metí las manos donde no debía. Doña Carmen suspiró, tomando la mano de su hija. Hiciste lo correcto, Claudia. Si algo malo estaba por pasar, no podías quedarte callada. Pero ten cuidado, hija. Hay gente poderosa que no acepta que interfieran en sus planes. Esa noche, Claudia recibió una llamada desde un número desconocido. Al principio pensó en ignorarla, pero algo le dijo que debía responder. ¿Claudia Herrera?, preguntó una voz masculina. ¿Quién habla?, replicó ella, con el corazón acelerado. Solo quiero advertirte que te alejes de asuntos que no te incumben. Esto es por tu seguridad. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Claudia quedó paralizada. ¿Quién era esa persona? Estaba en peligro por lo que había dicho. Mientras tanto, en su oficina, Mateo recibió un sobre que alguien había dejado en la recepción. Dentro, encontró copias del contrato que había revisado con Juan, pero con anotaciones hechas a mano en los márgenes. Cláusulas marcadas en rojo destacaban las irregularidades, junto con una nota que decía: no firmes nada. Vigílalo de cerca. La mezcla de advertencias, pistas y descubrimientos empezaba a crear una red de tensión alrededor de Mateo. Mientras observaba la ciudad iluminada desde la ventana de su oficina, no podía evitar preguntarse hasta dónde llegaba la traición de Juan y quién más podría estar involucrado. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La noche había caído sobre la ciudad, cubriendo todo con un manto de luces urbanas y sombras inciertas. Mateo estaba sentado en la pequeña sala de reuniones de su oficina, con los documentos esparcidos sobre la mesa. Había pasado horas revisando cada línea del contrato que Juan le había entregado. Aunque ya tenía claro que algo no estaba bien, lo que más lo atormentaba era el hecho de que la traición pudiera venir de alguien a quien consideraba un hermano. En ese momento, su teléfono vibró. Era Alejandro Ríos, el detective privado que había contratado el día anterior. Mateo, tengo información preliminar, dijo Alejandro sin rodeos. Aunque todavía no es concluyente, encontré un par de movimientos sospechosos. Hay transferencias recientes a cuentas en el extranjero vinculadas a empresas que no tienen relación directa con tus negocios. Estoy investigando más, pero esto ya es suficiente para levantar una bandera roja. Mateo apretó el teléfono con fuerza mientras escuchaba. ¿Crees que Juan está desviando dinero? ¿O podría ser algo peor? Por ahora, solo son sospechas, pero nada encaja con la lealtad que esperas de un socio. Además, he estado investigando algunas reuniones que ha tenido recientemente. Hay un nombre que destaca: Eduardo Rodríguez. Es un inversor conocido por manejar acuerdos turbios. Su conexión con Juan no puede ser una coincidencia. Mateo tomó nota del nombre. Sigue investigando, Alejandro. Necesito pruebas concretas antes de enfrentarlo. Lo haré, respondió el detective. Pero ten cuidado. Si esto resulta ser más grande de lo que parece, podrías estar enfrentándote a algo mucho más peligroso que una simple traición financiera. Mientras tanto, Claudia enfrentaba sus propios desafíos. Desde que había recibido la llamada anónima, no había podido dormir. Cada ruido en la noche parecía un posible intruso, y cada sombra proyectada por las lámparas de la calle parecía un vehículo estacionado observándola. A la mañana siguiente, decidió que no podía quedarse callada más tiempo. Aunque tenía miedo, sabía que debía hablar con alguien en quien pudiera confiar. Fue al café, aunque ese día no estaba programada para trabajar, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Al llegar, se encontró con Marta, una compañera mesera, quien notó de inmediato que Claudia no estaba bien. ¿Qué te pasa, Claudia? Tienes cara de haber visto un fantasma, dijo Marta mientras limpiaba una mesa. Claudia miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Escuché algo en el café hace unos días, algo que no debería haber escuchado. Y ahora creo que alguien me está vigilando. No sé qué hacer, Marta. La expresión de Marta se volvió seria. Claudia, tienes que ser cuidadosa. Si estás en problemas, tal vez deberías hablar con la policía. ¿Y decirles qué? Que oí algo y que ahora alguien me sigue sin pruebas concretas. No me creerán, y tampoco quiero poner en peligro a mi madre, respondió Claudia con un tono angustiado. Antes de que Marta pudiera responder, la puerta del café se abrió, y Mateo entró. Sus miradas se encontraron de inmediato, y él se acercó a Claudia con una mezcla de urgencia y gratitud. Claudia, he estado buscándote. Necesitamos hablar, dijo Mateo con firmeza.
Claudia lo miró con sorpresa. ¿Sobre qué? Yo solo hice lo que creí correcto. Lo sé, y te lo agradezco. Pero necesito más detalles sobre lo que escuchaste ese día en el café, dijo Mateo, sentándose frente a ella. Claudia dudó por un momento, pero finalmente accedió. Escuché a tu amigo, Juan, hablando por teléfono. Dijo algo sobre cerrar el trato y mencionó que pronto todo estaría bajo su control. No entendí mucho, pero el tono de su voz era diferente. Eso fue lo que me hizo advertirte. Mateo confirmó lentamente. Lo que me dijiste encaja con otras cosas que estoy descubriendo. Claudia, lo que hiciste me salvó de cometer un gran error. Pero ahora tengo que averiguar hasta dónde llega esta traición. Claudia lo miró fijamente, notando la tensión en su rostro. Si hay algo más que pueda hacer para ayudarte, dímelo. No quiero que alguien más salga lastimado por esto. Por ahora, solo mantente alerta. Si notas algo extraño, avísame de inmediato. Esa misma tarde, Mateo recibió otro reporte de Alejandro. Esta vez, incluía fotografías de Juan reunido con Eduardo Rodríguez en un restaurante exclusivo de la ciudad. Las imágenes eran claras. Los dos hombres parecían discutir algo importante, y el lenguaje corporal de Juan era el de alguien que estaba cerrando un acuerdo. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Mateo para sí mismo mientras estudiaba las fotos. Alejandro también había adjuntado un extracto bancario que mostraba una transferencia reciente desde una cuenta vinculada a Juan hacia una de las empresas de Rodríguez. Mateo sintió que su confianza en Juan se derrumbaba por completo. No solo lo estaba traicionando, sino que lo estaba haciendo con alguien que tenía una reputación peligrosa. Decidió que era hora de enfrentarlo, pero sabía que debía hacerlo con cuidado. Planeó una reunión en su oficina para el día siguiente, con el pretexto de discutir los últimos detalles del contrato. Quería ver la reacción de Juan cuando le presentara las pruebas iniciales. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para el enfrentamiento, Claudia recibía una visita inesperada en su casa. Alguien llamó a la puerta con un golpe firme, y cuando abrió, encontró un sobre en el suelo. Dentro había una nota que decía: «Deja de hablar o lo lamentarás». El miedo la invadió de inmediato, pero también sintió una chispa de determinación. Sabía que había hecho lo correcto al advertir a Mateo, y aunque estaba asustada, no estaba dispuesta a retroceder. Mateo, sentado en su oficina, revisaba por enésima vez las pruebas recopiladas por Alejandro. Las transferencias bancarias, las reuniones secretas con Eduardo Rodríguez y las cláusulas sospechosas en el contrato no dejaban lugar a dudas. Juan no solo había planeado traicionarlo, sino que había trazado un esquema detallado para apoderarse de la empresa. Mientras organizaba los documentos en un portafolio, Mateo sintió un torbellino de emociones. Cada prueba era como una estaca que se clavaba en su confianza. «Esto no se trata solo de negocios», murmuró, cerrando el portafolio con fuerza. «Esto es personal». En la casa de Claudia, la situación no era menos tensa. La nota amenazante que había recibido la noche anterior aún estaba sobre la mesa. Claudia la miraba mientras tomaba un café, tratando de decidir qué hacer. Su madre, que descansaba en una silla cercana, notó su inquietud. «Claudia, has estado nerviosa desde anoche. ¿Qué está pasando?», preguntó con una voz suave pero preocupada. Claudia dudó antes de responder. «Es por algo que hice, mamá. Algo que creí correcto, pero que ahora podría traerme problemas». Su madre la observó con atención. «Siempre has sido una chica valiente, hija, pero si estás en peligro, necesitas ayuda. No tienes que cargar con todo sola». Claudia respiró profundamente. «Solo espero que todo esto termine pronto. No quiero que nos pase nada». De regreso en la oficina, Mateo se preparaba para el enfrentamiento. Había citado a Juan con el pretexto de discutir los últimos detalles del contrato. Quería medir su reacción antes de revelar las pruebas. Cuando Juan llegó, lo hizo con su típica actitud relajada y confiada. «Mateo, espero que hoy finalmente cerremos este trato. Los inversores están ansiosos por avanzar», dijo mientras se acomodaba en una silla frente al escritorio. Mateo mantuvo una expresión neutral. «Sí, también quiero resolver esto. Pero antes, necesito aclarar algunas cosas». Juan levantó una ceja, pero su sonrisa no desapareció. «¿Qué cosas, exactamente?». Mateo abrió el portafolio y colocó sobre la mesa una copia del contrato con las cláusulas marcadas. «Por ejemplo, estas disposiciones que te dan control total sobre las decisiones clave de la empresa. No me había percatado de ellas hasta ahora». La sonrisa de Juan se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Eso es solo una formalidad, Mateo. Ya sabes cómo funcionan los abogados, siempre complican las cosas». Mateo lo miró fijamente, con una intensidad que hacía imposible mantener una fachada. «No creo que sea una formalidad, Juan.
Y no creo que estas cláusulas sean un error de los abogados. De hecho, me tomé la libertad de investigar más a fondo. Con calma calculada, Mateo sacó los documentos que Alejandro le había proporcionado. Incluían transferencias bancarias, reuniones con Eduardo Rodríguez y las fotografías que confirmaban la conexión. Juan tomó los papeles con manos temblorosas, su rostro palideciendo a medida que los revisaba. ¿Qué es esto, Mateo? ¿Me estás espiando? Intentó defenderse con un tono de indignación. No estoy espiándote, Juan. Estoy protegiendo mi empresa y mi futuro. Esto, dijo señalando los documentos, es la prueba de que me estás traicionando. Y quiero que me expliques por qué. Juan dejó los papeles sobre la mesa y se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Siempre has tenido todo, Mateo. La empresa, el éxito, la admiración de todos. ¿Y yo? Siempre fui la sombra, el amigo leal que no recibía ni una parte de lo que merecía. Mateo sintió una mezcla de rabia y decepción. ¿Eso es lo que crees? Juan, siempre te traté como un hermano. Si querías más, solo tenías que pedírmelo. ¿Por qué recurrir a esto? Porque sabía que nunca lo entenderías. Tú no ves el mundo como yo. Para ti, todo se trata de confianza y lealtad, pero en los negocios, esas cosas no existen. Solo los fuertes sobreviven, respondió Juan con frialdad. Mateo se levantó de su silla, incapaz de contener más su enojo. Pues te equivocas, Juan. La lealtad sí importa, y la tuya acaba de destruir todo lo que construimos juntos. Quiero que te vayas de mi empresa ahora mismo, antes de que lleve esto a los tribunales. Juan lo miró con una mezcla de resentimiento y desafío. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? No sabes con quién estás lidiando, Mateo. Antes de salir de la oficina, Juan lanzó una última advertencia. Esto no ha terminado, Mateo. Todavía tengo cartas bajo la manga. Horas después, Mateo decidió visitar a Claudia para agradecerle nuevamente por su valentía. Al llegar a su casa, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Tocó suavemente y esperó. Claudia apareció con una expresión de sorpresa. «Mateo, ¿qué haces aquí?», preguntó, aunque su tono mostraba cierto alivio al verlo. «Quería hablar contigo, Claudia. Las cosas están avanzando, y siento que te debo mucho por lo que hiciste», respondió con sinceridad. Claudia lo invitó a pasar, y ambos se sentaron en la pequeña sala de la casa. Mateo miró alrededor, notando los detalles modestos pero cuidados del lugar. En una repisa, una fotografía antigua llamó su atención. Mostraba a Claudia y a su madre junto a un hombre desconocido. «¿Quién es él?», preguntó Mateo, señalando la foto. Claudia miró la imagen y frunció el ceño. «Es mi padre. Murió hace muchos años. ¿Por qué lo preguntas?». Mateo sintió un nudo en el estómago. Reconocía al hombre de la fotografía. Lo había visto en los reportes de Alejandro, en una reunión con Eduardo Rodríguez años atrás. La conexión era innegable, pero decidió no alarmar a Claudia. «Solo me pareció familiar», respondió, ocultando su preocupación. Mateo, aún afectado por su encuentro con Juan, repasaba mentalmente los pasos que debía tomar. El informe de Alejandro había destapado más que una simple traición. Conexiones con figuras poderosas como Eduardo Rodríguez y la posibilidad de una red más amplia de corrupción. Ahora, el juego había cambiado. Al mismo tiempo, en su casa, Claudia no podía dejar de pensar en la conversación con Mateo y en la fotografía que había llamado su atención. ¿Por qué parecía tan interesado en su padre? Las piezas no encajaban, pero una sensación de inquietud crecía en su interior. En la empresa, Mateo finalmente convocó a Juan para un encuentro definitivo. Había pasado horas preparando no solo las pruebas, sino también su temple para confrontarlo sin perder la calma. Juan llegó puntual, con la misma actitud confiada de siempre, aunque su mirada delataba una leve inquietud. ¿Por qué tanta urgencia, Mateo? «Espero que esto sea para finalmente cerrar el trato y avanzar con los inversores», dijo, acomodándose en una de las sillas frente al escritorio. Mateo, sentado al otro lado, lo observó con una mirada fría y calculadora. «Es urgente, Juan, pero no como tú crees. Hay algo que necesito aclarar antes de firmar cualquier cosa». El tono de Mateo hizo que Juan se tensara ligeramente, aunque intentó mantener su compostura. «¿A qué te refieres? Pensé que ya habíamos discutido todos los puntos». Sin responder, Mateo sacó del cajón un conjunto de documentos y los colocó frente a Juan. Eran los registros de las transferencias bancarias, las reuniones secretas y las conexiones con Eduardo Rodríguez. Juan los tomó con manos temblorosas, intentando procesar lo que veía. «¿Qué significa esto, Mateo?», preguntó, aunque su tono ya no tenía la confianza habitual. «Significa que sé exactamente lo que estabas planeando, Juan. Sabes,
Nunca pensé que tendría que investigar a mi propio amigo. Pero aquí estamos, respondió Mateo con firmeza. Esto no prueba nada. Las transferencias pueden ser explicadas y las reuniones son parte del negocio. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Mateo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Juan. No subestimes mi inteligencia, Juan. Los números no mienten, y tampoco lo hacen las pruebas. No solo intentaste traicionarme, sino que lo hiciste mientras fingías ser mi amigo. Eso es lo que más duele. Juan, acorralado, finalmente dejó caer la máscara. ¿Y qué esperabas, Mateo? Siempre has tenido todo. La empresa, el reconocimiento, el respeto de todos. Yo solo quería lo que me correspondía. Pero tú nunca lo entendiste. Mateo lo miró con una mezcla de decepción y furia. Lo que te correspondía era mi confianza, y la destruiste. Ahora, quiero que tomes tus cosas y te vayas. No tienes lugar aquí. Juan se levantó, intentando recuperar algo de dignidad. Esto no termina aquí, Mateo. Crees que ganaste, pero no tienes idea de lo que viene. Con esa última amenaza, salió de la oficina, dejando a Mateo con un peso enorme sobre los hombros. Mientras tanto, Claudia recibía una visita inesperada en su casa. Alejandro, el detective privado, había decidido acercarse a ella después de encontrar una conexión inesperada en sus investigaciones. Golpeó suavemente la puerta, y Claudia, aunque inicialmente sorprendida, lo dejó entrar tras escuchar su nombre. ¿Qué hace aquí, señor Ríos? ¿Está todo bien?, preguntó, notando su expresión seria. Claudia, creo que necesitamos hablar. Hay algo que he descubierto en mi investigación, y creo que podría estar relacionado contigo y con tu familia, explicó Alejandro, dejando un sobre la mesa. Claudia lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. En su interior había copias de documentos antiguos, incluido un contrato que mencionaba a su padre y su asociación con Eduardo Rodríguez, el mismo nombre que Mateo había mencionado días antes. ¿Qué significa esto?, preguntó, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse. Parece que tu padre estuvo involucrado en un proyecto importante con Rodríguez hace años, pero algo salió mal. No tengo todos los detalles, pero esto podría estar conectado con los problemas actuales de Mateo, explicó Alejandro. Claudia se hundió en una silla, tratando de procesar la información. ¿Por qué nunca me dijo nada? Mi madre nunca mencionó nada sobre esto. ¿Por qué estaría involucrado con alguien como Rodríguez? Alejandro la miró con empatía. A veces, las personas hacen cosas por necesidad o por desesperación. Lo importante ahora es que necesitas estar alerta. Esto podría ponerte en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas. De vuelta en la oficina, Mateo estaba reuniendo a su equipo de confianza para revisar los daños causados por Juan y preparar las acciones legales necesarias. Pero una llamada de Alejandro interrumpió la reunión. Mateo, acabo de hablar con Claudia. Creo que hay más en esta historia de lo que imaginamos. Su padre estaba relacionado con Rodríguez, y creo que esto podría explicar por qué Juan la eligió como blanco. Necesitamos unir estas piezas antes de que sea demasiado tarde. Mateo colgó, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque de una manera que nunca habría anticipado. Decidió ir directamente a la casa de Claudia para hablar con ella y averiguar más sobre el pasado de su familia. Esa noche, mientras Mateo y Claudia hablaban en la sala de su casa, Alejandro apareció con nuevos documentos que arrojaban luz sobre el pasado de Eduardo Rodríguez y su relación con el padre de Claudia. Descubrieron que Rodríguez había usado a su padre como chivo expiatorio en un escándalo financiero hace años, destruyendo su reputación y llevándolo a la ruina. La traición de Rodríguez a su padre era paralela a la traición de Juan a Mateo, creando un vínculo emocional entre Claudia y Mateo que los unió aún más. La noche caía sobre la ciudad cuando Mateo llegó a la casa de Claudia, con la determinación de aclarar las nuevas revelaciones que Alejandro había compartido sobre Eduardo Rodríguez y su posible conexión con el padre de Claudia. Aún procesaba la traición de Juan, pero ahora su atención estaba en algo más grande. Entender el alcance de las mentiras que rodeaban a su empresa y cómo Claudia encajaba en todo esto. Claudia lo recibió con una mezcla de sorpresa y aprehensión. Apenas unas horas antes, había descubierto detalles perturbadores sobre el pasado de su padre, detalles que su madre nunca le había contado. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, pero aún no lograba encajar todas las piezas del rompecabezas. Gracias por recibirme, Claudia, dijo Mateo mientras cruzaba la puerta. Su tono era más suave que de costumbre, como si temiera agravar la tensión que ya pesaba sobre ambos. Sé que esta situación no es fácil para ti, pero creo que necesitamos hablar. Hay algo que descubrí que podría cambiarlo todo. Claudia lo invitó a sentarse en la pequeña mesa del comedor, donde aún quedaban los documentos que Alejandro le había entregado. Mateo, no sé cómo esto llegó a involucrar a mi familia,
pero quiero respuestas tanto como tú. Mi madre nunca habló de esto, y no entiendo por qué mi padre estaría relacionado con alguien como Rodríguez. Mateo tomó uno de los papeles, una copia de un antiguo contrato firmado por Eduardo Rodríguez y el padre de Claudia. Este documento menciona un proyecto que mi empresa nunca conoció, pero involucra recursos que Rodríguez manipuló hace años. Si esto es cierto, Rodríguez usó a tu padre para cubrir sus movimientos ilícitos, dejando que cargara con toda la culpa. Claudia apretó los labios, su mirada fija en el contrato. Eso explicaría muchas cosas. Mi padre perdió todo de la noche a la mañana. Recuerdo cómo mi madre hacía lo imposible para mantenernos a flote. Nunca supe los detalles, solo que algo en su trabajo lo destrozó. Mateo suspiró, sintiendo una mezcla de rabia y empatía. Claudia, lo que pasó con tu familia no fue un accidente. Rodríguez construyó su imperio manipulando a otros. Y ahora, está claro que también está detrás de lo que Juan intentó hacerme. Mientras la conversación continuaba, Alejandro llegó con más información. Había rastreado varias transacciones recientes vinculadas a Rodríguez y descubrió que Juan había estado en contacto directo con él semanas antes de que comenzara a presionar a Mateo para firmar el contrato. El patrón es claro, dijo Alejandro mientras desplegaba un mapa con conexiones marcadas entre empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. Rodríguez quería usar a Juan para tomar el control de tu empresa, Mateo, pero también había un objetivo secundario. Quería asegurarse de que nadie pudiera exponer lo que hizo hace años. Claudia, eso te incluye a ti. Claudia lo miró, confundida. ¿A qué te refieres? Yo no tengo nada que ver con esto. Apenas estoy empezando a entender lo que pasó con mi padre. Alejandro asintió, pero su expresión era grave. Exactamente por eso. Rodríguez no puede permitirse que alguien más escarbe en su pasado. Si descubre que tú estás conectada con esta investigación, podría considerarte un riesgo. Es por eso que necesitas estar preparada. Esto no es solo sobre el pasado de tu familia. Es sobre proteger tu futuro. Mateo, sintiendo la responsabilidad de proteger a Claudia, se levantó de la mesa. Alejandro tiene razón. Rodríguez no es alguien que se detenga ante nada para protegerse. Claudia, no estás sola en esto. Prometo que no permitiré que nadie más te haga daño. Más tarde esa noche, Mateo y Claudia decidieron que debían enfrentarse a Rodríguez, pero necesitaban pruebas más contundentes. Alejandro sugirió infiltrarse en una de las reuniones que Rodríguez tenía programadas para la próxima semana con sus socios, una oportunidad para descubrir sus planes y exponer sus acciones. Claudia, aunque nerviosa, mostró una determinación inesperada. Si esto significa limpiar el nombre de mi padre y evitar que haga más daño, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Mateo la miró con admiración. Claudia, tu valentía es lo que nos va a llevar a la verdad. Pero debes prometerme que serás cuidadosa. No quiero que te pongas en peligro más de lo necesario. Ella confirmó, pero sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y resolución que la invadía. Lo prometo, Mateo. Pero también quiero que sepas que no estoy haciendo esto solo por mí. También quiero ayudarte a ti. Mereces saber quiénes son tus verdaderos aliados. Mientras Alejandro trazaba el plan para infiltrarse en la reunión, Claudia no pudo evitar sentir que algo más estaba por suceder. Esa misma noche, encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su casa. Dentro había una fotografía. Era de ella, su madre y su padre, tomada años atrás. Pero lo que la hizo temblar fue la nota escrita en el reverso. Deja de investigar o sufrirás las consecuencias. Claudia, con el corazón acelerado, llamó inmediatamente a Mateo. Al escuchar lo sucedido, él se apresuró a regresar a su casa. Esto no es una coincidencia, Claudia. Rodríguez sabe que estamos tras él, dijo Mateo, sosteniendo la fotografía. Pero no podemos retroceder ahora. Es hora de actuar. La noche de la infiltración en la reunión de Eduardo Rodríguez llegó antes de lo que Claudia y Mateo esperaban. Ambos sabían que este paso era crucial para desmantelar las operaciones ilícitas de Rodríguez y proteger no solo la empresa de Mateo, sino también el nombre de la familia de Claudia. Alejandro, con su experiencia como detective, había logrado obtener información sobre el lugar de la reunión. Un exclusivo club privado en las afueras de la ciudad, reservado únicamente para los socios más influyentes. Claudia, aunque nerviosa, mantenía su determinación. Se había preparado mentalmente para cualquier escenario, aunque no podía ignorar la sensación de peligro inminente que la acompañaba. Mateo, por su parte, estaba enfocado en mantenerla a salvo. Su vínculo con Claudia se había fortalecido en las últimas semanas, y ahora no solo quería justicia, quería protegerla de cualquier amenaza. En el club privado, la seguridad era estricta. Alejandro había conseguido pases falsos para que Claudia y Mateo pudieran entrar como si fueran invitados de un socio.
La tensión en el aire era palpable cuando cruzaron el umbral del elegante edificio. Todo estaba decorado con opulencia, desde las alfombras persas hasta los candelabros de cristal, pero cada detalle parecía teñido de un propósito siniestro. ¿Estás lista para esto?, susurró Mateo mientras caminaban hacia el salón principal. Claudia aceptó, aunque sus manos temblaban ligeramente. Lo estoy, Mateo, pero prométeme que si algo sale mal, no intentarás enfrentarlo solo. Mateo la miró con seriedad. Claudia, te prometo que no tomaré riesgos innecesarios. Pero no dejaré que Rodríguez siga manipulando nuestras vidas. Esto tiene que terminar hoy. Al entrar al salón principal, reconocieron de inmediato a Eduardo Rodríguez, rodeado de un pequeño grupo de hombres trajeados. Su sonrisa fría y su porte imponente dejaban claro que era el centro de atención. Alejandro les había advertido que Rodríguez era astuto y peligroso, alguien que podía detectar una amenaza con facilidad. Por eso, debían ser extremadamente cautelosos. Mientras fingían observar el arte que decoraba las paredes, Alejandro, a través de un discreto auricular, les dio instrucciones. Claudia, Mateo, el objetivo está en la sala contigua. Hay una carpeta con documentos que confirmarán sus transacciones ilegales. Rodríguez siempre deja un rastro, pero tenemos que ser rápidos. Uno de sus hombres acaba de entrar al cuarto para verificarla. Claudia sintió que su respiración se aceleraba. ¿Cómo vamos a entrar ahí sin que nos vean?, murmuró, tratando de no mover demasiado los labios. Mateo observó la sala detenidamente. Alejandro, ¿hay cámaras en esa área? No, respondió Alejandro. Por eso necesitamos actuar ahora. Hay un pasillo lateral que los llevará al cuarto. Pero, Mateo, mantente alerta. Rodríguez no deja nada sin protección. Mientras Claudia y Mateo se dirigían hacia el pasillo indicado, un hombre alto y corpulento, claramente uno de los guardaespaldas de Rodríguez, bloqueó momentáneamente su camino. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó con una voz que no admitía objeciones. Mateo, con la calma que había aprendido a proyectar en el mundo de los negocios, respondió con una sonrisa relajada. En realidad, estamos buscando el baño. Es nuestra primera vez aquí y este lugar es un laberinto. El guardaespaldas los observó durante unos segundos que parecieron eternos antes de señalar el pasillo. Por allá. No se desvíen del camino. Claudia soltó un suspiro apenas audible cuando se alejaron. Mateo, esto es más peligroso de lo que pensé. Pero no podemos detenernos ahora. Y no lo haremos, respondió Mateo, apretando ligeramente su mano en un gesto de apoyo antes de seguir adelante. Al llegar al cuarto contiguo, encontraron la carpeta que Alejandro había mencionado. Mateo comenzó a revisar los documentos rápidamente mientras Claudia vigilaba la puerta. Los nombres y las cifras en las páginas confirmaban todo lo que habían sospechado: transferencias fraudulentas, contratos manipulados y cuentas en paraísos fiscales. Pero lo que Claudia no esperaba era ver el nombre de su padre mencionado en uno de los documentos más antiguos. Mateo, mira esto, dijo, entregándole el papel. Mi padre está aquí, vinculado a uno de los primeros fraudes de Rodríguez. Esto explica todo lo que le pasó. Él fue usado como chivo expiatorio. Mateo apretó los dientes, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Claudia, esto no solo prueba la culpabilidad de Rodríguez, también limpia el nombre de tu padre. Pero tenemos que salir de aquí antes de que nos descubran. Mientras intentaban salir del cuarto, escucharon pasos acercándose. Mateo apagó rápidamente la luz y ambos se escondieron detrás de una cortina pesada. El guardaespaldas que habían visto antes entró al cuarto, observando el espacio con una mirada sospechosa. Por un momento, pareció que iba a revisar detrás de la cortina, pero un llamado desde el pasillo lo distrajo. ¿Todo bien ahí?, gritó otra voz. Solo revisando, respondió antes de salir del cuarto. Mateo y Claudia soltaron el aire que habían estado conteniendo. Tenemos que irnos ahora, susurró Mateo, tomando la carpeta con ellos. Al regresar al salón principal, fingieron mezclarse nuevamente con los invitados. Pero Eduardo Rodríguez notó su presencia y, aunque no dijo nada, su mirada fría se posó sobre ellos, como si intuyera algo. Claudia sintió un escalofrío al ver su sonrisa calculadora, pero Mateo la tomó del brazo suavemente y la guió hacia la salida. El amanecer trajo consigo una mezcla de alivio y nerviosismo para Mateo y Claudia. Los documentos que habían obtenido en el club privado no solo confirmaban la culpabilidad de Eduardo Rodríguez, sino que también contenían los nombres de varias figuras importantes involucradas en su red de corrupción. Mientras Alejandro revisaba los papeles para organizar la evidencia en un caso sólido, Mateo y Claudia se sentaron frente a un mapa extendido en la mesa de la sala, trazando el siguiente paso. Eduardo no se va a quedar quieto después de esto, dijo Claudia mientras acariciaba su taza de café, tratando de calmar sus nervios. Sabe que estuvimos allí, y no va a permitir que lo expongamos sin pelear.
Mateo, con los ojos fijos en el mapa, confirmó lentamente. No hay duda de eso, Claudia. Pero ya no podemos retroceder. Tenemos las pruebas necesarias para enfrentarlo, y no voy a permitir que siga destruyendo vidas como lo hizo con tu padre. Claudia lo miró, conmovida por su determinación. Mateo, solo quiero que sepas que no tienes que cargar con esto solo. Estoy contigo, pase lo que pase. Mateo levantó la vista, encontrándose con sus ojos llenos de sinceridad. No podría hacerlo sin ti, Claudia. Tú me diste el coraje para enfrentar esto, y no voy a descansar hasta que todo termine. Horas después, Alejandro regresó con un informe detallado sobre cómo proceder. Tenemos dos opciones, comenzó mientras desplegaba los documentos sobre la mesa. Podemos entregar esto directamente a las autoridades y confiar en que hagan su trabajo, o podemos convocar una conferencia de prensa y exponerlo públicamente. La primera opción es más segura para ustedes, pero también existe el riesgo de que Rodríguez use sus conexiones para silenciar el caso antes de que llegue a juicio. Mateo frunció el ceño, considerando ambas posibilidades. ¿Qué probabilidades hay de que las autoridades actúen con rapidez y eficacia? Alejandro suspiró. Con los nombres que aparecen aquí, puedo garantizar que algunos de ellos harán todo lo posible para detener el proceso. Eduardo tiene aliados poderosos, Mateo. Si queremos que esto salga a la luz, necesitamos hacerlo de una manera que sea imposible de ignorar. Claudia intervino, con una mezcla de temor y valentía en su voz. Entonces debemos hacerlo público. Si exponemos todo ante los medios, Eduardo y sus aliados no podrán ocultarlo tan fácilmente. Pero eso también significa que nos convertiremos en sus objetivos. Mateo apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. No voy a dejar que ese hombre nos intimide. Convocaremos la conferencia de prensa. Esto tiene que terminar ahora. La preparación para la conferencia de prensa fue intensa. Alejandro contactó a periodistas de confianza, asegurándose de que la información llegara a las manos correctas. Mateo y Claudia trabajaron juntos en un comunicado que detallara los crímenes de Eduardo Rodríguez y la conexión con las figuras involucradas. Mientras tanto, el ambiente en la empresa de Mateo era tenso. Algunos empleados comenzaron a notar la presencia de figuras sospechosas cerca del edificio, lo que aumentó la sensación de peligro inminente. Claudia, a pesar de sus nervios, se mantuvo firme. Mientras revisaba los últimos detalles con Alejandro, Mateo entró a la sala con una mirada seria. Acabo de recibir una llamada, dijo, dejando su teléfono sobre la mesa. Quiere reunirse conmigo antes de la conferencia. Dice que tiene una propuesta para resolver esto. Alejandro frunció el ceño. Es una trampa, Mateo. No puedes confiar en nada de lo que diga ese hombre. Claudia, preocupada, se acercó a él. Mateo, no puedes ir solo. Eduardo es peligroso y está acorralado. Eso lo hace aún más impredecible. Mateo tomó sus manos entre las suyas, con una expresión decidida. Claudia, sé que es un riesgo, pero necesito escucharlo. Si hay una manera de evitar que más personas resulten afectadas, tengo que intentarlo. Pero prometo que tomaré todas las precauciones. La reunión se llevó a cabo en un restaurante cerrado al público, elegido por Eduardo para garantizar privacidad. Mateo llegó con Alejandro, quien permaneció cerca, observando cada movimiento. Eduardo, sentado con su habitual sonrisa calculadora, saludó a Mateo como si nada hubiera pasado. Mateo, me alegra que hayas aceptado venir, comenzó Eduardo, sirviéndose un vaso de vino. Sé que las cosas se han complicado entre nosotros, pero creo que podemos resolver esto como hombres de negocios. Mateo se sentó, manteniendo una expresión fría. Eduardo, no vine aquí para escuchar tus excusas. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Eduardo soltó una risa seca. Directo al punto, como siempre. Muy bien. Estoy dispuesto a ofrecerte una suma considerable para que olvides todo esto. Digamos suficiente para que tú y tu empresa puedan expandirse sin problemas durante los próximos 10 años. Todo lo que pido es que destruyas esos documentos y pongas fin a esta persecución. Mateo lo miró con incredulidad, sintiendo como la rabia comenzaba a arder en su interior. ¿De verdad crees que todo se reduce al dinero, Eduardo? Has arruinado vidas, traicionado a personas que confiaron en ti, y aún tienes la audacia de pensar que puedes comprar mi silencio. No se trata de negocios, se trata de justicia. La respuesta de Mateo marcó el fin de cualquier intento de negociación. Eduardo, viendo que no lograría manipularlo, dejó caer su fachada de amabilidad. Entonces prepárate para lo que viene, Mateo, dijo con una sonrisa peligrosa. Porque no pienso caer solo. Si me destruyes, te aseguro que arrastraré a todos los que estén contigo. Mateo se levantó, manteniendo la mirada fija en Eduardo. Haz lo que quieras,
Eduardo. Pero ya no puedes intimidarme. Nos veremos en la conferencia. El día de la conferencia de prensa llegó acompañado de un aire de tensión palpable. El gran salón del hotel estaba abarrotado de periodistas, cámaras y micrófonos, todos listos para captar cada palabra de Mateo Hernández. Desde el fondo de la sala, Claudia observaba la escena con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Alejandro, siempre atento, permanecía cerca, listo para intervenir si la situación se complicaba. Mateo subió al podio con pasos firmes. Vestía un traje impecable, pero su rostro reflejaba la carga emocional de las últimas semanas. Sujetó el micrófono y, tras un breve silencio que pareció durar una eternidad, comenzó a hablar. Buenos días a todos. Estoy aquí hoy porque ya no puedo quedarme callado. Durante años, confié ciegamente en las personas más cercanas a mí, personas que creía que compartían mis valores y mi visión para construir algo más grande que nosotros mismos. Pero esa confianza fue traicionada. Un murmullo recorrió la sala, mientras los periodistas comenzaban a tomar notas frenéticamente. Mateo continuó, su voz cargada de determinación. En los últimos meses, descubrí una red de corrupción liderada por Eduardo Rodríguez, un hombre en quien confié como un hermano. Junto a él, otros nombres poderosos han estado involucrados en actividades ilegales destinadas a enriquecer sus bolsillos a costa de empresas y familias inocentes. Hoy, estoy aquí para exponer la verdad. Mientras Mateo hablaba, una pantalla detrás de él comenzó a mostrar documentos incriminatorios, transacciones bancarias y registros de reuniones secretas. Cada prueba era más contundente que la anterior, dejando a los periodistas atónitos. Claudia, desde su lugar, sintió una ola de orgullo al ver la valentía de Mateo al enfrentarse públicamente a Eduardo. Sin embargo, el clímax llegó cuando Mateo, con una pausa medida, sacó un sobre de su bolsillo y mostró una carta firmada por Eduardo. Esta carta, escrita por el propio Eduardo Rodríguez, detalla su intención de manipular las finanzas de mi empresa para despojarme de todo. Es una prueba más de su traición y de cómo el poder puede corromper incluso a las personas en quienes más confiamos. En ese momento, la puerta trasera del salón se abrió de golpe, y Eduardo entró con una expresión desafiante. La multitud se giró hacia él, creando un revuelo inmediato. Eduardo se adelantó unos pasos, mientras los guardias de seguridad lo rodeaban. «Esto es una mentira», gritó, señalando a Mateo con un dedo acusador. «Tú me usaste como chivo expiatorio para cubrir tus propios errores». Mateo no perdió la compostura. «Eduardo, tus acciones hablan por sí solas. Todo lo que he mostrado aquí está respaldado por pruebas. Pero si tienes algo que decir, este es el momento». Eduardo, atrapado en un rincón, intentó desviar la atención. «Esto no es más que un ataque personal. Mateo siempre tuvo envidia de mi capacidad para negociar, y ahora intenta destruirme». Antes de que pudiera continuar, Alejandro tomó la palabra desde un costado del escenario. «Las pruebas están aquí, señor Rodríguez. Las autoridades ya han sido notificadas, y su presencia aquí solo refuerza su culpabilidad. Es cuestión de tiempo antes de que enfrente las consecuencias legales». Eduardo, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, intentó salir del salón, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. Los periodistas aprovecharon el momento para capturar cada detalle, mientras Eduardo era escoltado fuera del edificio. La tensión en la sala comenzó a disiparse, dando paso a un aplauso espontáneo. Mateo, visiblemente conmovido, tomó el micrófono una vez más. «Hoy, hemos dado un paso importante hacia la justicia. Pero este no es el final. Mi compromiso es asegurarme de que este tipo de actos nunca vuelvan a suceder. Juntos, podemos construir un futuro basado en la transparencia y la integridad». Esa noche, de regreso en casa, Mateo y Claudia compartieron un momento de tranquilidad. Sentados en el balcón, contemplaban las luces de la ciudad mientras reflexionaban sobre todo lo que habían vivido. «¿Cómo te sientes después de todo esto?», preguntó Claudia, con una sonrisa suave. Mateo la miró, agradecido, aliviado, pero también consciente de que esto es solo el comienzo. «Hay mucho trabajo por hacer, pero tenerte a mi lado hace que todo sea más fácil». Claudia desvió la mirada hacia el horizonte, pensando en cómo su vida había cambiado desde que decidió advertir a Mateo aquella mañana en el café. «Nunca imaginé que todo esto sucedería, pero ahora sé que valió la pena arriesgarme. No solo por la justicia, sino también porque encontré algo más importante, un propósito». Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Claudia, tú no solo me ayudaste a ver la verdad, también me recordaste lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. Gracias por ser mi fuerza cuando más lo necesité». En las semanas siguientes, la empresa de Mateo comenzó a reconstruirse con nuevos principios y un enfoque renovado en la ética y la transparencia. Claudia,
ahora parte del equipo directivo, se convirtió en un ejemplo de perseverancia y dedicación. Juntos, trabajaron para crear un legado que honrara los valores que compartían. El escándalo de Eduardo Rodríguez marcó el inicio de un cambio en el mundo empresarial, inspirando a otros a alzar la voz contra la corrupción. Mateo y Claudia, unidos por las adversidades que enfrentaron, encontraron en su conexión un nuevo comienzo lleno de promesas y esperanza. A veces, los momentos más oscuros revelan las verdades más importantes. La valentía para enfrentar la injusticia y la determinación de construir algo mejor pueden transformar vidas y dejar un impacto duradero. La lealtad, el coraje y la integridad no solo crean un futuro más brillante, sino que también nos enseñan el verdadero valor de quienes nos rodean. Mateo y Claudia demostraron que, juntos, podían superar cualquier obstáculo y encontrar en la adversidad una oportunidad para crecer y amar. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.